Wow. Están todos de golpe. Claro, Sí. el 52%. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para los que no me conocen, soy Victoria Baeza, directora del Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos. Hoy estamos haciendo una inauguración virtual en un nuevo medio, es la primera vez. Estamos nerviosos porque no conocemos estas herramientas, igualmente reconforta poder encontrar de nuevo un espacio de encuentro. Esta inauguración en línea es para presentar una muestra colectiva que surgió también de esta misma manera, a partir de un taller, Resistencia Manuscrita, que llevó adelante Victoria Migliori, que también hoy me acompaña para presentar la muestra. Fue parte también de una serie de talleres que presentamos desde el museo cuando se inició la cuarentena, buscando generar nuevas acciones para llegar a nuestra comunidad, al público. Todos los museos hoy de alguna manera se están repensando en estos tiempos, si bien los museos vienen dejando de ser esas viejas cajas cuadradas que albergaban patrimonio, objetos, para solo cuidarlos y clasificarlos, y buscan ser nuevos nodos de conocimiento y de experiencias. Claramente la situación que hoy enfrentamos deja en evidencia que estamos muy lejos de poder manejar todas las herramientas posibles para llegar a todos nuestros públicos y poder horizontalizar o democratizar, ¿no?, la cultura y el conocimiento desde el MARC. Buscamos en nuestra pequeña escala generar las acciones posibles que permitan difundir la arquitectura y el diseño como patrimonio cultural y acercar nuestra disciplina a todo el público, ¿no? El museo busca abrirse para que todo el público conozca qué hacemos en nuestras disciplinas. Hoy lo que nos convoca es la escritura a mano, ¿no?, este hecho gráfico y emotivo, con esta movilidad en su recorrido, que de alguna manera podemos registrar su origen así allá lejos en la historia con la escritura de los sumerios, ¿no?, con esta escritura cuneiforme que empieza a generar signos en un soporte, esta escritura que también en ese momento histórico va a compartir el nacimiento de otro hecho cultural fundamental, que es el nacimiento de la ciudad, ¿no?, como un nuevo mundo, universo simbólico. Esta escritura, que va a usar a la arcilla como soporte, va a ser esencial en la memoria, porque es la que va a permitir el registro de todo lo que en ese momento era necesario contar, ¿no?, narrar, transmitir, nombres, cifras, mercancías, expresiones, representaciones, y esa misma arcilla es la que en estas ciudades va a dibujar las murallas y las ciudadelas, es decir, que el soporte va a ser parte de la representación escrita, de la forma escrita y también de la forma urbana. Ese vínculo es el que a mí en particular me interesa mucho y trabajo hace tiempo. Pero la escritura hoy sigue siendo un hecho cultural, la escritura a mano, y esta escritura a mano, ¿no?, esta expresión que sigue siendo tanto poética como de registro, lo que nosotros estamos buscando con esta convocatoria es no abandonarla, porque de alguna manera ese abandono podría arrojarnos a nuevos soportes, a soportes binarios, a soportes como en los que estamos hoy llevando adelante esta inauguración, que lo que necesitan siempre es
de una herramienta nueva. Digo, nosotros hasta ahora en la escritura intervenimos nosotros y la lectura de nuestro lenguaje. Con estos nuevos soportes binarios siempre es necesario una herramienta o un dispositivo que interprete para nosotros esa escritura. Y de alguna manera eso nos lleva a un nuevo espacio de representación digital que también incide particularmente en nuestra manera de representar y reconocer las ciudades. Por eso la escritura manuscrita hoy es un bastión con esta muestra para poder cuidar nuestros sueños, nuestras ciudades, y con esta convocatoria lo que quisimos buscar es que todos los artistas que se presentaron, muchas arquitectas y arquitectos, la mayoría, pudieran poner en juego su manera de expresarse, las letras, el recorrido sobre los soportes, y pudieran, más allá de decir, mostrar la escritura también como un hecho cultural. Victoria, que es quien llevó adelante este taller, está acá con nosotros y bueno, va a presentar ahora la muestra también. Les cuento un poco cómo va a ser esta dinámica. Nosotros hoy estamos inaugurando esta muestra que a partir de que terminemos esta ceremonia va a estar colgada en la página web del museo. Ahí la van a poder recorrer, van a ver todas las obras, quiénes participan, lo que han dicho sobre sus obras. Esa muestra está en un link directo que, Flor, te pido si la podés poner en el chat de todos para que vean cómo acceder. Nosotros lo que hicimos fue, generalmente en todas las inauguraciones uno recorre las muestras luego de abrirlas, de manera conjunta e interviene y participa. Hoy como eso nos parecía en este formato muy largo, hicimos un video muy cortito para mostrar el espíritu de la muestra, para que después de esto puedan ustedes recorrerla en la web tranquilos. Entonces, luego de que hable Victoria, vamos a poner el video. Luego los participantes que estén hoy acá en la sala, en el Zoom, van a poder, los que quieran, levantando la mano con el Zoom, pedir la palabra, que todos tienen ahora el micrófono apagado, para contar su experiencia de manera muy breve, y luego de eso vamos a brindar, como el ritual de cierre de todas las inauguraciones. Por eso les pido a todos los que no tengan a mano su copa de vino, yo que ya la tengo, que la busquen durante el video, ¿sí? Bueno, ahora Vicky, si querés vos contar tu mirada acerca de la muestra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primero agradecerte, porque para mí tener este espacio y poder llevar adelante esta idea de la resistencia manuscrita, que fue algo que surgió en el MARC el año pasado, en el marco del ArcFest, cuando nos invitaron a las arquitectas a contar nuestro trabajo, y yo pude juntar, asociar esto que yo hacía, que tenía que ver con dibujar con letras, algo que surge de la mirada de la ciudad, porque en ese momento yo les conté, y se los vuelvo a contar ahora, que yo empiezo a hacer estos dibujos porque yo caminaba por la ciudad y veía los yuyos que crecían en las veredas, y en la distancia que yo tenía se me aparecían como letras. Se me aparecían como letras porque recordaba cuando dibujaba en la facultad los planos, y teníamos que hacer el verde, y para hacer el verde hacíamos como unos grafismos, y yo tenía la sensación de que escribía. Entonces empecé a tener como esa mirada de la ciudad, y lo empecé a entender como una escritura. Cuando se hizo ese encuentro en el MARC, fue un encuentro muy motivador, con arquitectas y con grupos y colectivos feministas,
Y yo empecé a entender que había una metáfora ahí de resistencia, de que esa naturaleza que crecía entre los intersticios que la ciudad le permitía, entre las grietas, entre las juntas, estaba resistiendo de alguna manera, y entonces se empezaba a generar como una especie de diálogo por un lado y de resistencia por el otro. Entonces empecé a entender que mi trabajo tenía que ver, que hasta ese momento la verdad es que no lo había pensado de esa forma. Empecé a entender que mi trabajo tenía una característica de resistencia, y que desde ese lugar era desde donde iba a seguir desarrollándolo. Ahí empecé a soñar con esta idea de escribir con otros, y armé algo que se hizo en la Noche de los Museos en la FADU, y fue muy interesante porque la gente respondió muy bien, y empecé a darme cuenta que realmente no soy la única que está sintiendo que la escritura manuscrita, que la letra manuscrita está perdiendo fuerza. Y cuando vos en su momento me llamaste, yo pensé que era como un momento ideal, porque era un momento, escribir tiene como una cosa muy, muy introspectiva, tiene dos características muy potentes. Una es que la letra de cada uno es de cada uno y de nadie más, así que hay una fuerte carga de identidad en el trazo, en la letra. Eso hace que cualquier cosa que hagamos sea diferente a la del otro, y eso es maravilloso. Y por otro lado empecé a pensar que había como una cosa de mucha introspección, y que la situación, lo que nos estaba pasando y que nos sigue pasando, era un buen momento para poder ponerse en esa situación. Y entonces, bueno, armamos ese video, y pasó todo lo que pasó, que a mí me sorprendió enormemente, porque la verdad es que los trabajos, ustedes van a ver, hay trabajos muy diferentes, con mucho compromiso, y muchas maneras diferentes de entender algo, y tengo como la sensación de que algunos, inclusive por algunos textos que aparecieron escritos, o por algunos mensajes que me llegaron, empezaron a tener una mirada sobre esto que no tenían. Y finalmente, pensando en algo que vos acabas de decir, en esto de que esta herramienta a la que nos lleva la virtualidad, no es lo mismo que una herramienta, una lapicera, siempre tengo alguna lapicera dando vuelta por ahí. Recuerdo una frase de Nietzsche que tengo por ahí dando vueltas y que me gusta mucho, que toda herramienta de escritura es también una herramienta de pensamiento. Entonces, lo único que me resta por decirles es que elijan cuál es su herramienta y escriban. Nada más que eso. Gracias. Bueno, entonces ahora, si querés, Flor, poner el video para que lo veamos, y aprovechen los que tienen que buscar su copita.
Creo que es como una, ahí veo los aplausitos, sí, ayer escuchaba claro, ¿no? Pero sí se puede aplaudir. Claudia, gracias, sí, está bueno. La verdad es que hoy estamos inaugurando un nuevo formato de inaugurar inauguraciones, es la primera vez que hacemos esto, y vamos a ir viendo cómo sale. Veo como a muchos participantes de la muestra en lo que llego a ver en la pantalla, así que los que quieran, las que quieran contar su experiencia en relación a la escritura y en relación a la muestra y a la convocatoria de esta muestra colectiva, pueden levantar su mano ahí en el Zoom y Florencia le da el micrófono para que hablen brevemente. Gracias, Clau. Ahí en el chat también vi que para todos los que vean está para todos el link para que puedan recorrer la muestra en la web. ¿Es de mano? Pero, bueno, Flor, están levantando la mano de verdad, no con el cosito de abajo de levantar la mano. Sé Ay, no veo Gerardo. Lo sabemos. Hay una herramienta abajo para levantar mano virtual. Van a participantes y en la parte de abajo, a la derecha, 3 puntitos, levantar la mano. No lo tengo. Ahí, Bueno, pero tenemos el micrófono ahora, así que ahí Miriam. Así por eso. Bueno, Claudia, podés hablar ahora si querés. Bueno, primero que todo quería agradecerles esta convocatoria. Me parece una muy buena idea para juntarnos con algo que nos une, como es dibujar, escribir, que creo que todos hacemos de eso un poco. Y me parece muy lindo también lo que armaron, el video que armaron, y ver todas las obras juntas que forman una sola obra, que es ese video, que me parece también muy lindo ser parte de una obra, ¿no? Porque me parece que cuando uno hace cosas a veces es como que la haces en soledad y no sabes, parece un ejercicio más que algo terminado a veces, ¿no? Y me parece, lo disfruté mucho, y decirles que lo disfruté mucho y me pareció muy buena idea. Me parece muy buena idea. Bueno, gracias. Seguiremos. Gerardo, ¿qué es el man quiere hablar? Gerardo. Gerardo, ¿estás para hablar? Tenés que poner, no sale el sonido. ¿Tenés el micrófono puesto? No, pero hizo un gesto universal, mirá, hizo así. Sí, pero... Yo lo entendí. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar de todos los que están ahí que veo que son parte. Hay amigos, veo algunas caras conocidas. Sí, muchas, y hay muchos participantes. A ver. Si les parece, habilitamos el micrófono a todos para que el que Ahí Marilita le dé está vergüenza levantar levantando la una mano. mano, ¿eh? A Marilita Sí. Calle, creo que también hizo así, o saludo nada más. No sé. Marilita, estás. Cayetana Merced. Ahí está. Hola. Les habilitamos el micrófono así, al que le da vergüenza levantar la mano puede hablar. O sea, ¿tengo habilitado el micrófono? No sé. Me parece, perdón, voy a hacer una interrupción. Todas y todos. Claro, es un formato nuevo, pero la verdad es que como esto no es una conferencia, es un encuentro y una inauguración, me parece que se da más esto de que cada uno hable e intervenga. Entonces, claro, este sería el momento más relajado, tal cual. Dale, Calle, te escuchamos. Calle. Dale, Calle. Hola, buenas noches, buenas tardes. Soy Cayetana Merced. Bueno, primero felicitar a Marc por esta iniciativa, que la verdad que me parece importantísima, diríamos que se animen a transitar otros formatos nuevos de hacer estas exposiciones y colectivas.
¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, iba a decir, hay un micrófono abierto que está replicando otros sonidos. Los sonidos hogareños. Sí. Entonces, bueno, primero, o sea, felicitarlas felicitar a Victoria Baeza digamos, creo que es la primera muestra que veo hecha en este formato, y felicitarla a Victoria Migliori por el trabajo que viene haciendo ya desde el año pasado con esto de resistencia manuscrita, que es un gran título, un gran nombre, me parece que está bueno, es concreto, se entiende, y es diríamos, representa mucho esto de la resistencia manuscrita. Me parece justamente como una situación interesante que la resistencia manuscrita haya entrado dentro de lo que es un formato digital para verlo. Además de, digamos, tiene como el doble interés, ¿no? Porque, diríamos, estamos hablando de que tenemos que insistir o tratar de no perder las habilidades y las posibilidades y el arte que tiene trabajar a mano, ¿no? Y dibujar. Y por otro lado, estamos en un momento en donde vemos que la posibilidad de hacerlo es a través de mostrarlo o de compartirlo, es a través de herramientas que son digitales, ¿no? Recién, hace un ratito, vimos otra muestra, otro trabajo, una charla de Jesús Huarte, que también hablaba de cosas similares, pero con el tema de las cartografías, ¿no? Que también eran dibujos a mano. Perdóname, Jesús es parte de la muestra. Sí, Jesús es parte, sí. Que se distinguió rápido que era de Jesús. Sí. Una de las cosas que yo, diríamos, no sé, me pregunto, o les pregunto a ustedes, es, diríamos, que si esta idea, que diríamos que si existe de alguna forma la posibilidad de que este tipo de expresión a través del dibujo y de las letras pueda llegar a desaparecer, diríamos. Yo me pregunto si realmente hay un vínculo entre que, diríamos, las herramientas digitales empiecen a hacer, como están sucediendo ahora, una forma importantísima que tenemos y muy, diríamos, útil de poder relacionarnos, comunicarnos, contactarnos o vernos, y si eso, ¿por qué iría como en contra o por qué sería el problema para que el dibujo a mano, el dibujo de las letras, o esta misma idea que ustedes están presentando, desaparezca? ¿No? O sea, yo me pregunto si no está equivocado de alguna manera pensar que los entornos digitales van en contra de la expresión manual de cualquier tipo de arte, ¿no? Ya sea Sí, el dibujo de las letras o... No creo que vayan en contra. Yo lo que creo es que lo que pasa es que las cosas Esa es la razón por la cual podrían llegar a desaparecer esas expresiones. Creo que se empiezan a reconfigurar, y un poco me parece que la historia responde a eso, ¿no? Porque si vos empezás a pensar, cuando aparece la imprenta, los escribas, que eran... no necesariamente eran tipos eruditos, eran tipos que simplemente escribían, hicieron sus manifestaciones porque se quedaban sin trabajo, y corrían ese riesgo, y eso se reconfiguró y apareció la caligrafía, una caligrafía que se empezó a estudiar, cuando entonces la gente que estudiaba necesitaba aprender caligrafía, entonces ya no era un tipo que hacía un libro, pero era un tipo que necesitaba aprender a escribir porque tenía que utilizar esa escritura para su vida. Cuando ahora mucho más próximo con la aparición de los ebooks, del libro digital, también se empezó a pensar en esa discusión, y yo creo que no está sucediendo y que tampoco va a suceder, que son relaciones diferentes, son situaciones diferentes, que son maravillosos los dos porque son útiles de diferente manera. Con la música también, y la música tuvo una muy fuerte reformulación en su forma de difusión, pero el objeto, disco, CD, ahora volvemos otra vez al vinilo, porque parece que el CD ya no tanto, y entonces, pero el objeto que reproduce, en todo caso se reformula. Me parece que yo no creo que las cosas sean ni mejores ni peores. Lo que todavía no tengo muy claro es cómo lo digital puede aportar identidad, que me parece que ese es el rasgo fundamental de la letra manuscrita.
Y ahí es donde, bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Por qué la palabra resistencia, digamos? Como si tuviéramos, como si lo manuscrito, o sea, es una pregunta que les hago como para sí. ver bien el concepto. ¿A qué estamos resistiendo si no es a lo digital? Porque la resistencia sale de pensar en algunos objetos de la vida cotidiana que históricamente se escribieron a mano y que para mí son los que registran la verdadera identidad. Digamos, esto de, por ejemplo, escribir una factura, hacer una anotación en un papelito, llevar un cuaderno de apuntes, que son elementos que están desapareciendo, porque ahora si vas a comprar algo te dan un ticket, y me parece que dentro de poco con esto de no agarrar ya no te van a dar absolutamente nada y te lo mandan. Las facturas, los profesionales ya no las hacemos en papel, las mandamos por mail. Entonces, ahí, en esos elementos, hay una espontaneidad que para mí es donde realmente se registra la identidad, ¿no? Porque si yo te digo a vos, escribí algo, y vos te vas a poner como nerviosa y vas a tratar de hacer tu mejor letra, qué sé yo, pero cuando tomás un apunte rápido en un papelito que tenés en tu casa, ahí estás vos genuinamente. Y esos elementos son los que a mí me interesan, son los que están desapareciendo, y son los elementos que yo me resisto a que desaparezcan. Y por otro lado, hay un tema de resistencia, porque también mirando y observando cómo se enseña a escribir actualmente, y pensando en cómo aprendí yo, que soy grande, pero tampoco soy tan grande, hay un tema con la letra manuscrita, porque cuando yo hago el hincapié en la letra manuscrita, no estoy hablando de la letra de imprenta, más allá de que muchos de nosotros por ahí escribamos. Yo tengo una letra que es como una letra medio de plano, porque soy de la época que los planos se escribían o con el Leroy o con el letrógrafo, y mi letra manuscrita fue mutando a una letra de plano medio rara. Y con lo cual tengo una mezcla de manuscrito y de imprenta, de letra de imprenta. Y creo que muchos de nosotros, o todos nosotros, podríamos hacer como una historia de ver, ¿y por qué yo hago por qué mi A tiene esta forma y la de ella tiene esta otra forma? O por qué yo escribo con esta inclinación y escribo con esta otra. Esas son las cosas que yo me resisto a que desaparezcan. A lo mejor no desaparecen. Sí, creo que la resistencia tiene esa duda del nombre, viste, que me resultaba muy... Claro, más que, me parece que el tema de la resistencia es para que no se pierda, ¿no? Para que se mantenga este vínculo, que para mí es muy importante con el tema del soporte, ¿no? Cuando yo incluía esto del nuevo formato digital, digo, lo que para mí es no voy a decir peligroso, porque no me voy a poner en ese lugar, pero digo, uno en el vínculo con la escritura y con la transmisión, genera un encuentro entre el que cuenta algo y escribe, y uno que lo está leyendo, hay un vínculo directo. En los nuevos formatos y soportes digitales, yo no puedo interpretar lo escrito en un código binario, entonces cuando aparece una herramienta y aparece un código por detrás, digo, hay una interpretación que me precede. Y esa interpretación, bueno, ya no es mía en principio. Y esa ecuación, nada, me parece interesante observarla y pensar, qué sé yo. Son nuevos tiempos, pero... Marilita, vos querías... hablar, había levantado la mano. ¿Quién? Merita. Marilita. No tenés micrófono, Marilita. Merita. ¿Dónde estás? Porque hay una Marilita y hay una Merita, ojo, ¿eh? Ah. ¿Tenés el micrófono apagado, Merita? Las dos quieren hablar y tienen el micrófono apagado. La primera que lo prende gana.
Y Gerardo sigue diciendo, Gerardo sigue con la mano levantada. No, aquí está. Ahí está. Hola, decía Bueno. que el hospedador me tenía silenciado, por eso no podía Bueno, dale. hablar. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marilita Giuliano. Conozco a muchos de los que están acá. Es un gusto haber acompañado a Victoria Baeza y Victoria Migliori con este ejercicio. En lo personal, el tema de la resistencia, me parece excelente el tema, porque no es una cuestión de debate. Yo soy de escribir muchísimo y tengo muchísimos tomos de cuadernos de todos los días escritos, donde dibujo, donde llevo casi un diario de trabajo, como si fuera el diario de obra, pero es el diario de vida, donde hablo con un cliente, hablo con un arquitecto, hablo de distintas cosas y voy anotando y voy haciendo dibujos y agendas. O sea, cuando yo trabajaba en Knauf, yo insistía de que regaláramos agendas de fin de año, chiquitas, tipo Morgan, y me preguntaban, ¿pero a vos te parece que hoy en día alguien usa la agenda de papel? Y yo decía, sí, yo la uso y conozco muchos arquitectos y muchas personas que la siguen usando, y la tienen dentro de su cartera o adentro junto con su cuaderno, son hombres. Uno lo sigue usando porque sigue dibujando junto con la letra, sigue escribiendo. Esa mutación de la letra que dice Victoria es una realidad de muchos arquitectos. Vamos cambiando la letra porque, bueno, muchos de nosotros escribimos en los planos, y yo muchas veces dibujo a mano para entregar un detalle constructivo. En la época del BIM, y no estoy en contra del BIM, el BIM está, pero no es algo espontáneo. Es muchísimo más rápido hacer un bosquejo, sacar una foto y mandar esta foto, escribir algo, que estar poniéndome en la computadora. Entonces me parece bastante interesante el tema de que no se pierda esto, y de la letra por sí misma, que es un poco también lo que apuntaba Victoria, que la letra por sí misma, o sea, ya la letra empieza a tener un peso como un valor, como algo de arte, además del tema de la utilidad, del tema de hacerlo. Entonces me parece muy importante. Después lo que decía de la personalidad, esto es una cosa, pero totalmente, vos lees una cosa escrita por alguien y la ves a la persona. Vos ves a la persona de acuerdo a la letra que tiene, esto es inevitable. Así que bueno, nada, me pareció fantástica la idea, parece que solo felicitarlas. Este modelo digital es algo muy nuevo para nosotros, yo ya he tenido otras invitaciones de esto, pero para nosotros acá en el MARC es la primera vez y me parece fantástico. Podemos adoptarlo para las próximas, aunque sean presenciales también. Vamos a seguir, claro. Flor me dice Gerardo Kesselman y Merita, que estoy leyendo acá, que vos tenés que habilitarles el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Sí, Gerardo. Bueno, primero, salud, chin chin, muy buena la idea. Sí, ahora al final, se brindamos, pero bueno, podemos empezar ya. Bueno, yo ya estoy terminando por la segunda copa, les aviso. Pero bueno, primero, muy linda la idea, me encanta que sea en el marco del MARC. El MARC para mí tiene un significado obviamente muy especial. Ustedes lo saben, yo vi todo el nacimiento del MARC desde que mi padre me paró un día y me dijo, esto va a ser un futuro museo de arquitectura. Me parece brillante la idea. En cuanto a la escritura, hay algo que a mí me parece muy interesante. Coincido que es un tema generacional. Yo ahora, por ejemplo, estuve en el estudio haciendo unos logos para una empresa que me pidieron, se lo pasé a mi hijo y lo empezó a pasar en la computadora y tenía que adaptar mi idea en el dibujo a lo que la computadora quería. Entonces eso es un tema que también hay que manejarlo. De todas maneras, inclusive cada profesión tiene su letra. Cuando, Marilita, vos decías algo que la letra por ahí significa la persona. Vos ves la letra de un médico, la letra de un arquitecto, esas cosas todavía, gracias a Dios, no se van perdiendo. Y para redondear lo que quiero decir es que la escritura va muy de la mano de la lectura, y en las nuevas generaciones la lectura también se está perdiendo mucho. Entonces lo que tenemos que buscar una forma es de la lectura que tenga mucho que ver con la escritura. Eso me parece que es un desafío, porque también me parece que es un tema generacional. Las nuevas generaciones no escriben mucho.
Y los redondeo y termino. Una de las cosas que mandé fue una carta de amor que yo escribí. Y las cartas de amor, los hombres las tenemos que escribir con nuestro puño y letra, no con la computadora. Eso es algo muy importante. Hombres, cuando escribimos a nuestras mujeres una carta de amor, tiene que ser manuscrita. Y les agradezco, bueno, un gusto hablar con todos ustedes. Merita quería hablar también, creo. Flor. A ver, Flor, si le puedes dar a Merita. Está habilitado su micrófono. Ah, entonces Merita dice que está habilitado. Cayetana, cartas de amor, ¿viste? Ah, Para incluirlo en nuestros temas. Ahí Paola dice, todavía hay hombres que escriben cartas de amor. Sí, Pau. Lo de Gerardo me parece muy interesante el comentario. Ahí nos quedamos todas, ¿a quién escribe carta de amor? Primero arranquemos. A mi amor, ¿a quién le voy a escribir? Mira, aunque sea, sí, con tal que las escriba que sea escrita por WhatsApp, que me la manden un telegrama a colación, lo que sea. No me preocupes. Voy a aprender, la cuestión que lleguen. Bueno, apago el micrófono porque estamos en otro chat. Yo Bueno, quiero comentar, Merita, no sé si yo fui mejor alguien más- arquitecta desde el día que salió el AutoCAD. Siempre dibujé pésimo, me han puesto bajas notas por mis dibujos feos, tengo mala letra, nadie me la entiende. Me han criticado, me han mandado a hacer cuadernos de caligrafía toda la vida, he sufrido un montón. El día que salió el AutoCAD, la computadora y la letra, pude escribir, pude expresarme. Bueno, yo en defensa de las herramientas con las cuales me he logrado expresar muchísimo mejor que dibujando. Porque me parece que igual el concepto de la muestra no tiene exactamente que ver con eso, diríamos, ¿no? Exacto, no. Eso lo aclaro, porque no es una cosa o la otra. No, Entonces, no. va hacia un lado más que tiene que ver con la memoria, con la memoria más inconsciente nuestra, de nuestros recuerdos, una memoria más emotiva, que tiene que ver con lo escrito, con la expresión de otra forma, digamos, no si somos mejores o peores. No, claro, con un imaginario y con lo que guarda emotivamente la escritura a mano también. Claro, tal cual. Bueno, Ahí Beatriz Bianchi, puede ser que quieras hablar, Beatriz. Sí, Beatriz. Ahí estás habilitada. Hola. Primero la felicito porque realmente la propuesta fue muy interesante. Seguí en Instagram cuando lo promovieron, no participé como mostrando, pero sí el sentido de la letra, más allá de lo que justamente Gerardo dijo como anécdota de las cartas de amor. Yo creo mucho en esto de que transfiere mucho la personalidad, y la verdad tengo muy mala letra, Cayetana, para todo lo que es afuera de la arquitectura, ¿no? Y sin embargo es la personalidad de cada uno, y cuando uno tiene a alguien que por ahí no está en este mundo y ves la letra, es cuando uno lo puede ver realmente, ¿no? La transferencia, que parece como que estuviera vivo. Entonces, para mí valida muchísimo esta muestra desde ese sentido, ¿no? De que cada uno de ustedes que fueron expresándose lo hicieron de un lugar así, que se ve la personalidad de cada uno. Y bueno, nada, la felicito por la convocatoria, y en la próxima seguramente voy a participar, pero Gerardo decía algo con el concepto de cartas de amor, que bueno, sintetizaría un montón de cosas, y de hecho, si vamos hoy al CEPAU y tenemos que firmar, ¿cuántas veces, al menos en mis 30 años de profesión, he tenido que revalidar mi letra, o sea, mi firma, porque va cambiando mientras que vamos creciendo, ¿no? Entonces vamos a registrarnos de vuelta por eso, porque vamos creciendo y también nuestra personalidad cambia, y la letra es un símbolo que no la vamos a perder. Yo no creo que vayamos a perder escribir algo más allá de las computadoras y más allá de que dibujemos con AutoCAD. O sea, me parece que son cosas que van a ir paralelas, como una esencia. Gracias por la participación. A vos. Miriam. ¿Alguien más ahí que quiera contar algo? Yo no veo todo. Ahí yo. Florencia, pidió la palabra. Florencia Quijac, que es participante.
Flor, a la otra le digo. Florencia, ¿le habilitas a Florencia Quijac? Esto de los nombres repetidos. Hola, hola. Hola. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Florencia, yo no soy arquitecta, soy economista de profesión, y bueno, pinto, dibujo, estoy yendo al taller de arte del artista Sergio Bazán, y es a partir de una compañera del taller que me enteré de esta propuesta. Yo particularmente dibujo y pinto palabras, letras, luego con fondos y digamos, pero para mí lo importante de esto y por lo que quise participar es porque a mí, digamos, lo que me caracteriza también en mi obra es querer transmitir a través de la palabra, y la palabra escrita y escrita a mano, y en la mayoría de mis obras en las que escribo palabras, se nota el trazo humano, que la mayoría es intento que sea orientado a la caligrafía, digamos, con tipografías específicas, y queriendo imitar lo perfecto de lo impreso o de lo ploteado, siempre queda el trazo humano detrás, que también lo hace más liviano y más ameno. Entonces, bueno, por eso me pareció muy interesante la propuesta, y muy contenta de haber participado. Muchas gracias. Estaba leyendo a Merita, que sigue sin poder hablar. Sin poder hablar. A mí me gusta porque le estoy poniendo cara a un montón de trabajos. Florencia, ¿vos no podés habilitarla a Merita? No, algo debe Sí, tener está ella. habilitada ella. Debe ser algo de su propio PC. ¿Y vos, Merita, podés fijarte en tu micrófono abajo si está deshabilitado? Fíjate en el micrófono o fíjate en el volumen del dispositivo que estás usando, si estás con un teléfono o con una tablet. No, no hay caso, chicos. Bueno, vos, Claudia, ¿querías decir algo más? ¿Qué me dijiste? Ahí está. Yo lo que quería decir, que la escritura en sí misma es un dibujo. Es un dibujo y cada letra es una forma, si la tomamos como abstracta y como dibujo, y que tiene una forma lindísima, y que para cada uno, quizás lo que decía Victoria, la puede hacer ese dibujo de muchas formas. Y me pareció muy interesante esta propuesta, que no me parece que se oponga a lo virtual, desde quizás lo de la palabra resistencia que dice Calle tiene razón, pero para mí la escritura a mano no se opone a lo virtual, porque hasta hay elementos de la virtualidad, como lápices que te permiten escribir con tu mano y que sale directamente en la pantalla de la computadora, o sea que lo virtual está incorporando el trazo personal, si uno le busca las herramientas. Entonces, pero me parece importante que destacar de esta muestra, que me parece tan interesante, ¿no? Que la escritura es un dibujo. No sé, me acuerdo mi hija menor, que no sabía escribir en primer grado, la única forma que pudo escribir es cuando yo le dije, imagínate que estás dibujando. Entonces ahí entendió que la letra, cómo copiarla. Entonces, me parece que la letra es un dibujo que nos transmite un concepto, una idea, algo, y que si lo sacamos a veces de ese concepto y de esa idea, se transforma en un dibujo abstracto que genera espacios, nosotros somos arquitectos, y que genera mundos, que es muy interesante, es como una herramienta muy interesante de usar, más allá del trabajo diario como dibujo o como experiencia visual o gráfica. Me parece que es espectacular, es buenísima. Además de conceptual, ¿no? Que lo uso de otras formas, pero me parece que no es solo con la forma de la letra, me parece que la palabra y las formas uno las puede volver como abstracciones sin límite. Me parece muy interesante, por eso la muestra, en ese sentido.
Ahí, Miriam, ¿no? ¿Quiere decir algo? Y hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, primero felicitaciones porque me pareció espectacular desde la convocatoria, de la cual, como le pasa a la otra de las chicas, no pude participar, pero me pareció maravillosa. También la forma de mostrarlo. Y sobre todo, o sea, la cuestión emocional, ¿no? O sea, yo veo a los chicos, las generaciones nuevas, que casi no escriben, ¿no? O sea, se mandan audios, y cuando quieren hacer una anotación, como decía Victoria, no las hacen en el papelito como nosotros, sino que las hacen en el teléfono, hacen anotaciones de voz. Y por el otro lado, me trae, como decía Gerardo, ¿no? Esto de las cartas y la emocionalidad de la letra. El otro día, esto que nos pasa en la cuarentena, que nos pasa el COVID por encima, uno empieza a ordenar, ¿no? Y entonces encontré mi agenda de cuando yo estaba en 5º año en el secundario, y escribía en esta agenda, como decía Marilita, muchísimas cosas, muchos corazoncitos, muchos Snoopies, muchas anotaciones muchas de amor, ¿no? Obviamente. Y en ese revoleo de cosas también encontré una caja de cosas de mi papá, que no está. Y la verdad que fue como muy impactante ver esas cartas de él, hace 20 años que no está, y ver su letra me lo trajo de vuelta, lo sentí cerca otra vez. Y creo que ese es a mí la palabra resistencia me genera resistencia, pero creo que esa emocionalidad que me provocó ver su letra, creo que es algo que realmente es para conservar, y celebro muchísimo estas cosas que están haciendo ambas Victorias, porque es preservar una historia, preservar un montón de cosas que a veces uno no se da cuenta en la vorágine de todos los días. Y cuando yo tuve esos 2 minutitos para leer las cartas de él, que se le escribía a su mamá desde el campo, la verdad fue muy impactante, muy impactante. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Puedo comentar, puedo agregar algo? Sí. Vos cambiaste a quien le manda las cartas de amor. Agrego algo cortito. No, primero estoy leyendo muchas mujeres que dicen, ¿dónde hay hombres que escriben cartas de amor? Eso no se perdió. Los hombres no lo perdimos, eso es mentira total. Pero algo que vos dijiste, Miriam, importante, 2 cosas cortitas. Ordenando también unas cajas, cuando nosotros éramos chicos y nuestros padres viajaban, no nos escribíamos por WhatsApp, nos mandaban cartas que tardaban a veces una semana en llegar. Todas esas cartas que yo estoy ahora leyendo, de que es con mínimo detalle, eran cartas que eran 5 carillas, 6 carillas, 7 hojas, eran gordos los sobres, porque era tanto lo que había para contar, que uno escribía, nuestros padres se sentaban a escribirnos. Y después un dato muy cortito, hay un amigo mío que estuvo en Malvinas, Marcelo Lapafuster, que él escribió un libro sobre las cartas que él recibió. Cuando a él lo agarran prisionero y él tiene un sobre lleno de cartas, el soldado inglés no se las saca, se las deja. Y él le explica, son cartas que me escribía la gente. Nosotros tenemos que levantar una bandera, y esta muestra me parece muy importante, más de lo que por ahí nosotros pensamos, es levantar nosotros, de la manera que cada uno pueda, lo que significa escribir, la escritura. Basta de dejar mensajes, que es práctico para muchas cosas, pero no sirve para otras. En obras a mí me pasa mucho que todos los chicos que trabajan en el estudio son todos computarizados, y yo tengo todas mis anotaciones en papel. Más de una vez me vienen a decir, Gerardo, quiero ver tus Excel que me cargan, porque uno anota todo, y eso no hay que perderlo. Las vuelvo a felicitar. Esta muestra a mí me pareció importante, el sentido que tiene de la escritura. Nosotros somos una generación que no tenemos que permitir que la escritura se pierda. Tenemos que estar muy atentos a esto. Así que la felicito de vuelta, y me quedé sin vino, así que estaba así. Servite otra copa. Bueno, antes de que esto se termine, hay una mano levantada. A ver, hay una mano levantada, paso un pequeño aviso, porque estoy viendo que muchos están revisando sus pertenencias y encontrándose con cartas, con escritos, con cuadernos. Yo en este momento estoy, porque lo que me empezó a pasar es que ya me conozco mucho mi letra, entonces ya, si bien todo el tiempo me gusta estar dibujando, empecé a mirar mucho la letra de los otros. Quiero la letra fea esa de Cayetana, la que ella dice que es la letra fea.
seguramente debe ser maravillosa. Y entonces empecé a coleccionar objetos o cosas escritas por otros, porque empecé con un proyecto que se llama Ensayos de Conservación de la Escritura. Y así que recibo donaciones. No tiren nada escrito a mano, primero me preguntan a mí. Bueno, Muy bien. justo eso era lo que te quería preguntar como curadora, Victoria Migliore. Diríamos, cualquier letra, por ser una letra manuscrita, puede formar parte de una colección como la que vos estás armando de arte, diríamos. ¿Cuál es el criterio? Tiene que haber, porque una cosa es, diríamos, hacer hincapié en que no perdamos el hábito de escribir o de comunicarnos diríamos, manualmente, ¿no? Y diríamos, porque también son como objetos y elementos que uno puede atesorar, y es verdad que lo digital todo se pierde, se va, en algún momento ya te perdiste, no sabes ni dónde está. Bueno, pasa con las fotos, en la fotografía estamos igual, diríamos, ¿no? Las fotos que se pueden celular no las ves nunca más, a lo mejor, y siempre te quedan al final las fotos de hace 20 años. Pero digo, entonces pasa lo mismo, ahí también pasa lo mismo con las fotos, no todas las fotografías que sacamos son piezas de arte, no todo lo que nosotros escribimos podría formar parte de una muestra como la que hacen ustedes. Entonces, ¿cuál es, si es que hay un criterio para evaluar, diríamos, ¿no? Que sí, que no. O sea, si hay algo, bueno, más, además de que sea manuscrito, ¿no? Sí, porque, a ver, en realidad imagino que los criterios van a ir cambiando. Al principio lo que me empezó a pasar es que, pensando en los términos en los que hablaba Claudia Faena recién, pues yo en mis primeros textos, cuando empecé a darle forma a esto, arrancaba preguntándome, ¿escribo o dibujo? ¿Dibujo o escribo? Y y entonces mis primeras selecciones o las primeras cosas que empecé a guardar, un poco intuitivamente al principio, tenían que ver con reconocer ciertas formas que por algún motivo me atraían, o ciertas relaciones entre esas letras. Empecé en mi trabajo, yo no solamente escribo, yo también hago una pasada en etapas posteriores por sistemas digitales para poder agrandar los trazos y para poder reconocer cuáles son las características de esos trazos, y entonces empezar a reconocer otros puntos y empezar a meterme, como profundizar mucho más en el gesto. Y en el gesto en términos de forma, por ejemplo. Y sí, en principio empecé a seleccionar por formas, después por cómo se establecen las relaciones, por ejemplo, entre los elementos del objeto del que estemos hablando, por ejemplo, una factura de alguna compra o una anotación. Después me empezaron a interesar, empiezan a surgir algunas palabras, porque en algún tipo de registro, o ya sea una anotación rápida, o por ejemplo en alguna carta, empiezan a aparecer palabras que por algún motivo se repiten, y entonces empieza a ser interesante cómo funciona esa palabra con el fondo de la carta. Mi aproximación personal es muy visual. Yo, por lo general, no me meto mucho con el sentido de lo que está pasando ahí, salvo cuando empieza a aparecer esta palabra que por algún motivo, pero después vuelvo todo el tiempo a lo visual, o lo que pasa visualmente con eso. Okay. Que es algo que porque la mayoría de la gente, por eso me gustó mucho lo que pasó con los trabajos, porque por lo general la gente se engancha mucho cuando yo he hecho esto con gente que no es artista, con gente que simplemente circula por ahí. Cuando lo hicimos en FADU, la gente le cuesta mucho desengancharse del sentido de lo que se escribe. Y como esta era una convocatoria en donde los participantes eran artistas, empieza a aparecer otra mirada sobre la propuesta, y pasaron cosas sumamente interesantes. Hay reflejos, hay huellas, hay relaciones con otras imágenes, hay superposiciones,
hay veladuras, y ustedes después Hay cruce miran con los detenimiento. mapas y con el territorio, que eso es fundamental. Ustedes miran después con detenimiento la muestra y leen los textos que escribieron los artistas, porque uno de los pedidos tenía que ver con algún concepto. Se van a dar cuenta que hay muchas miradas sobre este mismo tema. Y eso fue lo que me sorprendió y me fascinó. Muy bueno. No sé si alguien más, y a ver. Ahí María Luz, sí. Hola, María Luz. Sé perfectamente cuál es tu trabajo, cuáles son tus obras. Porque hay gente a la que conozco que sé lo que te haría, pero no se te escucha, María Luz. No. Que escriba. Flor, tendrás que habilitarla. Florencia, No puedo María Luz el Méndez está micrófono a habilitada. ella. Florencia. María Luz Méndez Sí, está María Luz habilitada. Méndez. Está Está habilitada. habilitada. Ay. Lástima que me da que no puedan hablar. Quizás si se desconecta y vuelve a entrar a la sala es un tema de la conexión al entrar al... ¿Escuchás, María Luz? La configuración de la conexión. Que te desconectes y vuelvas a entrar. Bueno, esperemos que no se pierda ahí en la red de... No sé si alguien más que esté ahí mirando. No veo a todos. Hola, Laura Ley, ¿querés hablar? ¿O estás saludando? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, felicitaciones. Primero, bueno, yo no participé, pero bueno, estuve viendo y está muy buena la muestra. Nada, pensamientos que tengo. No, me dijeron. Yo no sé si los chicos no escriben ahora, creo que tienen otra forma de escribir, creo que tienen otras herramientas para escribir. De todas formas, me parece que cuando las herramientas son electrónicas, como usan básicamente ahora que la computadora o el teléfono es todo un tema porque en el teléfono se extractan las palabras y hay que adivinar a veces qué es lo que se escribe. Me parece que cuando uno escribe o dibuja a mano, hay como una conexión entre el cerebro y la punta de los dedos que va más allá de apretar una tecla. Bueno, nada, esa era una sensación que me pasa a mí en la cabeza cuando uso el lápiz o dibujo, tanto para escribir como para dibujar. De todas formas, creo que también es algo que también quería preguntar, porque no es lo mismo, digamos, escribir para escribir un texto, expresar una idea, como escribir para dibujar. ¿Se entiende lo que? Entonces, la pregunta es, ¿qué es básicamente lo que se persigue con, digamos, este tipo de expresiones? Si la idea es trabajar solo con el grafismo, o si la idea es expresar, porque cuando vos hablabas un poco del tema de que es difícil para la gente separar el dibujo de las palabras, de las letras, de lo que quiere decir, me acordaba un poco también con el tema de la música electroacústica, que es también, digamos, tenemos amigos que hacen música electroacústica y como que a la gente le cuesta no sentarse a escuchar música y solo escuchar los sonidos. O sea, me daba o sea, lo asocié un poco con eso, ¿no? No creo que tenga mucho que ver. No, pero... es una buena, no se me había ocurrido, pero es una buena asociación. Claro. Sí, el grafismo, por supuesto que me interesa, pero no me interesa, a mí me seduce mucho más algo que pasa en la forma, por eso, si bien mis primeros dibujos son dibujos de acumulación de letras, en realidad mi universo empezó a crecer cuando, de la mano de los medios digitales, a los cuales soy adicta,
más allá de que escriba a mano, yo empecé a agrandar esos textos y empecé a encontrar otras relaciones y otras formas, y entonces empecé a ver otros rasgos que estaban como escondidos en ese grafismo. Y ahí es donde se me abrió un universo enorme. Y todo el tiempo estoy como haciendo zoom, como yendo y viniendo, como mirando de lejos y mirando muy de cerca, porque para mí hay un tema de escalas y pasan cosas muy diferentes según te aproximes o según te alejes. No manejo la música electroacústica, te soy honesta, me voy a interiorizar porque me interesa la asociación que acabas de hacer. Luis, chicas. María Luz, sí, ahí está María Luz. No podí. Bueno, primero felicitarlas porque la verdad me pareció una idea muy interesante y desde lo colectivo también, ¿no? Sí. Y me quedé en lo que dijiste, Victoria, de la escritura como identidad, como huella, personalidad, y la verdad que uno, con eso que hablabas de que la letra va cambiando y que nosotros vamos cambiando de alguna manera, supuestamente para ir siendo un poquito mejor, está bueno esa mirada para poder ver qué es lo que hace el otro, ¿no? No individual, sino entender qué otras cosas puede hacer el otro y entenderlo, o sea, ver qué le está pasando y por qué actúa de esa manera, por qué dibuja de esa manera, y me parece que está bueno reforzar esa idea, ¿no? Desde lo colectivo. Y bueno, por eso también quería felicitarlas. También la letra, puedo decir una cosita muy chiquita, la letra también depende mucho del idioma, porque hay idiomas que la letra sí es un dibujo. Con nosotros que escribimos cursivo el castellano, es difícil dibujar. Ahora, cuando uno ve la letra japonesa, la letra árabe, la letra hebrea, yo creo que ahí hay un tema de percepción, me parece Claro, que nosotros lo vemos como dibujo porque nos es extraño. De hecho, antes de la debacle, antes de todo esto, Valeria Matayoshi, que muchos de ustedes seguramente la conocerán, volvió de Japón y por pedido mío recolectó papelitos escritos de gente, lo que se fuera encontrando en su camino, y me trajo unas maravillas que ahí tengo, y son papelitos de anotaciones, como podés anotar vos el número de teléfono de un amigo o la lista de las compras, están escritos con esa calidad. Por supuesto que para mí son dibujos, pero yo creo que a ellos les debe pasar un poco lo mismo cuando ven nuestra escritura. Con nosotros. Claro, vos decís que hay como una servilleta de Courage en japonés, una cosa así. Sí, y debe haber, no sé si llegamos a eso, pero sí existen. Son ideogramas, son dibujos, claro, la realidad son es que dibujos, pero son dibujos. Conceptualmente es un dibujo, pero para ellos la rapidez con la que escriben es su letra manuscrita, se expresan de esa manera. Bueno, estamos, ¿alguien más? Ahí, Rita. No, hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo la felicito, me parece bárbaro. Y yo pensaba este significado de la escritura, de la forma y el contenido, ¿no? Y a mí lo que me impacta es que los jóvenes, no sé si es porque yo ya estoy un poco mayor, se tatúan escrituras, ¿no? O sea, el tatuaje como medio de comunicación en el cuerpo, porque es muy fuerte. A mí me llama mucho la atención cuando veo gente que se tatúa en el cuerpo una frase, un nombre, y no es que lo hacen con cualquier letra, generalmente tiene alguna caligrafía determinada, y eso me parece como muy potente de la escritura, porque para incorporarlo a tu cuerpo, a vos, y dejártelo tatuado de por vida, es como fuerte el poder de la escritura. Eso es lo que asociaba un poco con este tema de que los jóvenes no escriben, pero se tatúan, no escriben, pero se tatúan frases. Y también escriben sobre las ciudades con el graffiti, que también es escritura. Sí, que también es escritura.
Entonces, mi hijo es grafitero y escribe en la ciudad. Y eso claro, está o sea, bueno porque generan su propia firma, su propio sello, de una manera escrita. sí, Miriam. Y un poco lo que decía Rita me hacía acordar mucho a Peter Greenaway, Escrita en el cuerpo. Totalmente. Bueno, Tremenda, impactante. Y una de las cosas que quería decir que de lo que yo no veo a los chicos escribir usualmente, o sea, en la diaria como hacemos nosotros, en un post-it, este tipo de cosas, pero sí he encontrado alguna vez algo que me pareció maravilloso, que usan mucho los chicos ahora, o por lo menos yo lo encontré en casa, no voy a decir de quién, pero es un frasquito donde tenía un montón de post-its para, si estás triste, lee esto, si estás contento, lee esto, y que se lo había mandado una de las chicas, una de las novias, que lo tengo escondido por ahí, porque no quiero que se pierda, es una especie de tesoro de una adolescente muy linda que escribió todas esas cartas con stickers, y que están muy ligadas a Gerardo, ¿no? Y por otro lado, al amor, volvemos a la carta de amor de Gerardo. Nunca se perdieron. Y a la cuestión emocional de eso, y una cosa que le quería aumentar a Victoria, ¿no? Que hay una materia sobre el tema de cómo interpretar la letra en los farmacéuticos. Mi papá era médico, pero también era artista y había hecho esos cuadernos que se hacían antes con esas letras caligráficas divinas, maravillosas, y mi papá tenía que escribir mal para poder tener letra de médico, para que sus pacientes no entendieran qué era lo que le estaba recetando. O sea, hay como, es tanto lo que hay atrás de la escritura, que es maravilloso. Pero bueno, me quedo con el frasquito ese de amor que tengo guardado y escondido, porque como cambiamos de novia, lo tengo escondido. Está muy bien. Laura, querías. Ay, me olvidé. No me acuerdo qué era lo. Ah, sí, ya me acuerdo. No, que hablabas del tema de que ahora, si se encontraban cartas y ese tipo de cosas, bueno, yo calculo que más allá del grafismo, lo que te va a interesar ahora son los textos, son las historias, porque, bueno, calculo yo que esa es tu idea, y aparte, a mí me agarró una locura cuando empezamos el tema de esto obligatorio, de la cuarentena obligatoria. Yo tengo una libretita que me regaló una amiga, y es una libretita que en realidad está agarrada con un gancho, no es una libreta, son hojas agarradas con un gancho, y se me ocurrió, dije, ay, no sé, dije, bueno, voy a escribir algo todos los días, y se me ocurrió escribir palabras con el alfabeto. Entonces empecé el primer día con el segundo día, pero tratar de escribir solo palabras que escuchaba en los medios, porque no había mucho más conexión, porque cuando además empezamos la cuarentena, la empezamos Darío y yo solos. O sea, está escribiendo el presidente. Está escribiendo. Te terminó el alfabeto ya. No, ya se me acabaron las letras, se te acaban las letras. Hace rato le daste la vuelta. O sea, ya pasaste del alfabeto. Nunca escribí tanto, en toda mi vida nunca escribí tanto. Yo tengo Miriam, Victoria, yo tengo algo que te lo voy a hacer llegar al museo. Bueno, lo tengo guardado en... Mira, ¿cuál de las dos? Tenés que aclarar cuál Victoria Baeza. Victoria Baeza. Sí, ya me di cuenta. Hay gente que lo conoce porque lo he publicado. Mi viejo tenía una costumbre cuando hablaba por teléfono, que hablaba por teléfono de línea, no teléfono móvil, él, en vez de escribir, él dibujaba garabatos, ¿no? Garabateaba. Y él tenía como planchas de 1 metro, no sé, Rita, por ahí vos lo viste, eso de papá, no sé qué, pero era impresionante cómo él iba intercambiando el dibujo con la letra. Iba como, y cuando... Es impresionante porque era de otra generación, y cómo la letra en esa época, es lo que volvemos un poco, y es creo que un poco, al menos lo que yo saco en conclusión de esto, de volver a la letra, volver a la escritura, cómo cada uno va reflejando en sus momentos de, no sé, de hablar por teléfono, por ejemplo, lo que significa la letra, el dibujo, el ir
enviando. Eso se los voy a hacer llegar de alguna manera porque eso por ahí va a ser Sí, lindo. claro, claro. Lo vamos a atesorar con mucho cariño. Dale. No, una sola cosa para decirle o contestar, no fue una pregunta, pero fue un comentario a Laura, es que la verdad es que no suelo, un poco por formación y otro poco por la militancia que tenemos en el taller, y ahí está Andrea Santangelo, que va a entender de lo que estoy hablando. No suelo encarar los trabajos con ideas preconcebidas, es decir, estoy como más acostumbrada a ver qué es lo que me dice lo que tengo adelante. Entonces sí, es muy posible que cuando aparezca mucho texto y aparezca algo que tiene como un correlato, que no es lo mismo que mirar una factura, insisto con la factura porque me compré una factura de colección del año 1946 de la cervecería Bieker, porque tenía unas letras maravillosas y hay un trabajo por ahí hecho con eso. O de lo que puede ser las recetas de mi médica, que fueron las primeras cosas con las que empecé a hacer este trabajo de conservación de la escritura. Imagino que sí, que si me empiezo a meter con textos que tienen un sentido particular y en donde empiezan a aparecer ciertas palabras o ciertas frases, seguramente me enganche con eso. Pero en realidad mi mirada tiene más que ver con lo que pasa cuando tengo algo, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué es lo que empieza a aparecer? Y si tengo una sola cosa, seguramente pasará algo muy distinto a si tengo cantidad de algo. Así que, no sé, después te cuento. Bueno, si ya estamos, ¿alguien más quiere algo, no? Contar, decir, de las participantes o los participantes, no veo a todos yo. Bueno, entonces vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar. Ah, Valeria del Puerto, que está ahí Vale. Ahí está Valeria. Se prendieron las cámaras. Ahí tenés. ¿Se escucha? Bueno, sí. Pues nada, solo decirles que me encantó, está súper lindo encuentro, es un tema divino, y que también hace, bueno, siempre la relación entre uno mismo y esa escritura es como muy personal, muy de adentro, digamos, ¿no? Y también pasan estas cosas, o por lo menos a mí me pasa, que a veces escribo lindo, a veces escribo horrible, a veces no entiendo nada de lo que escribí, veo para atrás, dice, ¿qué quise decir acá? ¿Y por qué a veces hago la letra inclinada, a veces la hago para arriba, a veces hago signos? O sea, ¿qué me pasa en cada momento que quiero escribir? ¿Qué hay adentro, digamos? ¿Por qué son tan distintas las maneras de escribir de uno según el momento en que esté? O sea, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí por lo menos me pasa patente. De ánimo. Es así, es notable. A veces me levanto y es una cosa, a veces me levanto es otra cosa, no sé. Quizás ya es una especie de raye, digamos, ¿no? Pero sí, se percibe directamente en la escritura. Es así. Y que me parece que esa es la expresión poética que tiene la escritura, ¿no? Digo, es una identidad en donde vos ponés lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo en ese momento. Y eso la hace única, ¿no? Es un sello, es maravilloso. Sí. Es un hilo invisible, ¿no? Claro, que es un poco lo que decía antes también Laura, ¿no? Esta cosa que hay una conexión entre lo que uno ve y quiere contar cuando escribe, ¿no? Es como un único momento contenido ahí, que a mí no me pasa con la computadora, ¿no? Es diferente, son diferentes herramientas. Bueno, entonces vamos a brindar, esperando nuevas muestras, nuevas inauguraciones online, virtuales. Gran idea, chicas, estuvo muy bueno. Bueno, gracias a me alegro, sí, seguiremos en el camino y entren todos a mirarse en la muestra y a mirar las obras de los otros, ¿sí? Gracias por haber venido, por haber brindamos. En este museo. Felicitaciones, Victoria. Las dos Victorias. Felicitaciones, Victoria y participantes. Victoria. Darío, ¿con qué estás brindando? Con té cachamay. Cachamay, decí. No, acá está, pará. Con un buen vino.
Perro callejero. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Saludos. A todos. Saludos. Gracias. Felicitaciones, Victoria y Victoria, divino todo. Gracias. Todo divino. Nos seguimos viendo en el museo. Buen fin de semana. Nos seguimos viendo en el museo. Sí.